Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. En esta ocasión conversaremos sobre cómo implementar la educación en temas de economía con el analista financiero del Grupo Financiero Acobo, Norman García Osorio. Muy buen día, Norman. Buenos días. ¿Cómo sugiere aumentar la educación en temas de economía y cultura financiera? Bueno, yo creo que habría que hacerse un plan uno en cuanto a los programas de educación que existen, tanto en los colegios como en las universidades, y no solamente plantearse el tema de que hacer un machote, ¿verdad?, de todos los programas que existen en las diferentes universidades sobre estos temas y que todo se dé lo mismo. También otro componente importante que debería abarcar uno es que debería darse una información más directa a la población, no sé, por medios de educación, por medios de comunicación, periódicos o la misma televisión, sobre estos temas a la población, ¿verdad? Inclusive abrir espacios para que la gente se vaya instruyendo un poco sobre estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno, por medio de reguladoras o GEVAL, da charlas gratis a las personas, pero esto es algo que no se comunica, ¿verdad? Son muy pocas personas los que tienen esa información, aunque a veces se pasa por los medios, pero son muy pocos los que tienen acceso a esto. Entonces debería haber como un plan específico para estos temas. ¿Qué cree que le falta, además de eso que me está diciendo usted, divulgar más la información, los métodos de educación? ¿Qué cree que le falta a la educación superior para dar una formación más integral y menos técnica referente a temas de economía? Sí, lo que se ha visto en las universidades es que los profesores o los educadores, muchos de ellos no laboran en los campos que enseñan. Es una problemática que hay en este país, ¿verdad? Mucha gente tiene una profesión y se dedican a otras cosas con relación a su profesión. Entonces muchos no están en el día a día. Entonces lo que hacen es que se basan en un libro, en un manual, y eso es lo que le transfieren a la gente. Por eso es que se convierte en algo técnico. Entonces, digamos, usted empieza a hacer una serie de fórmulas y al final de cuentas uno, a la vida real, esas fórmulas pues no son tan aplicables. Pero o sea, alguien que trabaja directamente con el desarrollo de la carrera, pues puede adaptar eso y transmitir esa información más directamente a los estudiantes. O sea, debería, pienso yo que en la parte de la educación superior, asignar a profesores que trabajen realmente en las áreas que están dando los cursos, la capacitación a las universidades, a los alumnos. O sea, que además de conocer el tema, que lo viva. Y lo viva, sí, porque si no se convierte en algo, como dice ahí, muy técnico. O sea, agarran un manual o un libro, las mismas universidades les dan una lista de libros y se acogen a esos libros nada más, pero la realidad del mercado es otra, ¿verdad? Y no se aterriza en eso muchas veces. De igual manera, don Norman, el tema de la educación no solo se basa en enseñar a los estudiantes de colegio o universidades sobre economía, ¿verdad?, sino más bien en cómo convertir la cultura financiera en un tema cotidiano, donde sepamos organizarnos con nuestros gastos o deudas. Pero don Norman, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo convertimos la educación financiera en un tema de interés para las personas? Sí, bueno, si usted ve el público en general, bueno, la gente que administra sus recursos financieros, tienen una noción de esto. Lo que pasa es que no tienen una educación de cómo organizarse. Y usted oye analistas, o siempre que se habla cuando son las fechas de aguinaldo o vienen las vacaciones, siempre los medios entrevistan a los especialistas o los expertos. Y los expertos siempre dan como una receta, ¿verdad? Que usted debe hacer esto y esto. Pero básicamente la gente en general no tiene una noción clara de cómo distribuir su gasto versus sus ingresos. Pero los estudios económicos reflejan que los costarricenses, por ejemplo, cuando viene el aguinaldo, se han hecho estudios de cómo la gente distribuye el dinero del aguinaldo para diversos gastos. Esos estudios reflejan un positivismo, que la gente, por lo menos cuando es su bolsillo, sí sabe organizarse o no. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque si uno lo que ve en este país es que el nivel de endeudamiento ha subido mucho, principalmente por uso de tarjetas de crédito, es por esa premisa que tiene la gente, de que en algún momento con algún ingreso van a pagar eso. Pero no valoran el efecto de cuánto de ese ingreso que ellos tienen no se les va a comer el gasto del momento. Y están suponiendo, ¿verdad?, que van a poder pagar el gasto de hoy. Entonces lo que hace la gente es que adelanta el ingreso futuro y se lo traje a hoy, ¿verdad? Y entonces hacen un gasto hoy.
Entonces ese desequilibrio lo que va generando es eso, que conforme yo voy teniendo mis ingresos y no me va alcanzando porque mi día a día me va agotando, entonces me voy endeudando más, porque básicamente no hay una cultura, o sea, no tenemos una enseñanza, inclusive ni siquiera desde los mismos escuelas o colegios, que debería haber algún programa para eso, enseñarle a uno que hay una relación entre ingreso y gasto, ¿no? Y que el gasto no debe ser del mismo tamaño más grande que el ingreso, porque en algún momento no va a alcanzar. Entonces esa cultura debería venir desde las bases. Desde las bases. ¿Trabaja el gobierno de nuestro país para implementar una mejor educación en temas financieros? Hasta el momento no, como le digo, lo único que se conoce es lo de la Sugeval, que usted se ingresa a la página y ahí vienen todas las citas que hacen ellos de las charlas gratis que le dan a la población. Básicamente tal vez el error es que se va dirigido solo a inversionistas, y no, y yo creo que cualquier persona puede tener acceso a estas charlas, inclusive hay estudiantes de universidades que por cumplir, ¿verdad?, un requisito en algún curso asisten a estas clases o a estas charlas, ¿verdad?, pero no vuelven más, ¿no? Sí, deberían como acoplar esas presentaciones, esas charlas, incluso estudiantes de colegio, para que vayan forjando una cultura financiera, para que cuando se incluyan a la vida laboral, pues sepan verdaderamente cómo distribuir sus recursos, ¿verdad?, que es muy importante, como eso es trabajar desde las bases, ¿verdad? Inclusive la bolsa también en algún momento hace algunos concursos ahí, a estudiantes de colegios, de universidades, pero no es algo que sea muy cotidiano y no se dirige a toda la población estudiantil universitaria, ¿verdad? No ¿Qué frase cree que tienen los medios de comunicación referente a esto? Primero, deberían tener una influencia importante porque ellos pueden acceder al mercado, pero siento que es un tema que tal vez no les interese por el momento. Recordemos que los medios venden noticias y la noticia del momento es la que va a vender. ¿Quién va a tener la mayor captación de audiencia en su momento? Entonces creo que estos temas no son temas tal vez les preocupa más hablar del nivel de endeudamiento que tiene la gente en lugar de educar, cómo educar para bajar ese nivel de endeudamiento. Vamos a ver, ¿cree que el Estado debe enfatizar el mejoramiento de la cultura financiera en los costarricenses para que no se endeuden tanto? Sí, porque al final de cuentas es una situación que perjudica al país y creo que ellos deberían, el Estado debería dedicarse en parte a ver cómo educa a la población en y otros temas, ¿verdad? Pero ese tema sí es un tema muy importante porque significa que a largo plazo el nuevo país va a tener problemas de consumo. Si usted tiene problemas de consumo, entonces va a tener problemas de producción, las empresas no van a vender y eso va en detrimento del crecimiento económico. Entonces creo que debería ser un tema que ellos deberían darle énfasis y, como le digo, desde la escuela, colegio, ya debería haber algún profesor que se dedicara a dar esos cursos, o inclusive haber un programa para capacitarlos desde las bases, como digo, en la parte financiera. Y no estamos hablando de temas técnicos, ¿verdad? Sino que simplemente de la vida cotidiana. Versus un ingreso versus un gasto, cómo distribuyo yo y distribuir realmente en aquellas cosas que yo necesito. Y así lógicamente, si uno lo va haciendo conforme va saliendo uno con sus necesidades básicas, las otras necesidades las va a ir cubriendo cómodamente, sin necesidad de tener que adquirir deudas, tal vez con cosas que en su momento no son necesarias. Incluso en los programas de educación técnica, en la parte de contabilidad, yo conozco personas que estudian eso en un colegio técnico y son temas muy técnicos, no le enseñan a la persona a cómo educar a otra persona en cómo saber distribuir sus recursos, cómo manejarlos, que se trata de eso, ¿verdad? Porque es muy diferente estar en un aula aprendiendo las cosas técnicas allá aplicarlo en la vida laboral, ¿verdad? Ya para finalizar, don Norman, ¿cómo debe ser una persona económicamente educada? Bueno, lo que dicen los expertos, ¿verdad?, es que usted tiene un ingreso y ese ingreso debería distribuirlo en sus necesidades básicas primero y después ir viendo qué otras necesidades puede ir satisfaciendo. Y además debería uno de tener un remanente para cualquier imprevisto. Y aquí no estamos hablando de si te va a invertir o no, porque realmente ese no es el sentido, sino que cómo distribuir yo mi ingreso en mis gastos más importantes. Entonces, ordenadamente uno debería trabajar eso. Si uno tiene deudas, pues lo primero que debería hacer es ir cubriendo las deudas. Posiblemente va a tener que reducir gastos en algunas otras cosas y empezar a establecer qué gastos son prioritarios y qué no.
Y si hay que reducir gastos en algunas actividades normales, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que alguien que está ordenadamente desde el punto de vista financiero hace esa distribución, ¿verdad? Y en algún momento empieza a hacer un ahorro para poder en algún momento futuro, ¿verdad? Cumplir otras expectativas. Bueno, don Norman, le quiero agradecer de manera muy personal por ofrecernos esta pequeña entrevista donde realmente dejamos en evidencia en cómo va en detrimento la educación en el sector económico, ¿verdad? Porque es muy diferente educar a nivel político, a nivel ciudadano, entre otros temas, pero la parte económica, que es lo que mantiene en funcionamiento el mercado del país, incluso de producción, lo que nos da empleo, etcétera, pues está en detrimento. Nos enseñan solo cosas técnicas, pero no cómo aplicarlas, cómo avanzar como país, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Norman, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.